Amén. Bendiciones. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que me escuches. Dios te bendiga y te guarde. Quiero compartir contigo un versículo de la palabra de Dios que encontramos en Romanos 3:23. Más bien son dos versículos. El primero dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El segundo versículo se encuentra en San Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es el pecado? La definición más sencilla sería que son todas las cosas que nosotros hacemos, decimos y pensamos que no agradan a Dios. Hay un castigo cuando pecamos y el castigo es estar separados de la presencia de Dios. Muchas veces pecamos a sabiendas de que estamos haciendo lo malo, pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Am, Mi mamá siempre decía un refrán. Ella decía: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y te quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Puede acaso un niño, una niña de 6 años cometer pecado y estar paralizada por la opresión del pecado? Pues déjame contarte un poquito de mi historia. Cuando tenía 6 años de edad, al lado de mi casa se mudó una señora joven con sus 3 hijos. La niña menor de ella era quizás 2 años mayor que yo y nos hicimos bien amigas. Esa señora era muy buena persona y se hizo muy amiga de mi familia, especialmente amiga de mi mamá. Lo que nadie sabía ni se imaginaba es que la persona era una hechicera o, como podríamos decir, una bruja. La señora eh, montaba esos demonios, la señora consultaba a personas, hacía todo ese tipo de cosas que son muy populares. No sé dónde me estás escuchando, pero en Santo Domingo hay una mezcla de religión con hechicería y todas esas cosas juntas. Y muchas personas piensan que siendo donde un hechicero o donde una persona de esa, están buscando a Dios porque hay como una sincronía religiosa. Los brujos o esas personas que hacen esas cosas también utilizan cuadros, utilizan imágenes y hasta hacen oraciones, Padre Nuestro, Aves Marías y todas esas cosas. Entonces, en mi casa materna, mis abuelos, mi mamá, no sabía nada de Dios. Mi abuela era de la religión tradicional y ella decía, soy católica, apostólica y romana, pero solamente ella visitaba la iglesia en Semana Santa o algún día que hubiera alguna actividad especial, pero nada más. Mi mamá ni siquiera iba a la iglesia, era cristiana, pero no iba nunca a la iglesia, pues yo tampoco con 6 años. Comenzamos esa relación de amistad con esa señora. Recuerdo que lloraba casi todos los días cuando pasaban los niños para la escuela porque yo quería estar en la escuela, pero en mi país, hasta que tú no tenías 7 años, no podías ingresar. Pues mi mamá habló con la directora, que también era una vecina, y me aceptaron como oyente. Yo era la niña más feliz en ese momento porque ya iba a empezar la escuela, pero el día antes de comenzar mis clases, la señora que se había mudado al lado, que era amiga de mi familia, llamó a su hija, que era mi amiguita,
y me llamó a mí a entrar al cuarto donde ella se reunía con esas entidades malignas. El caso es que entramos y recuerdo como ahora que yo estaba sumamente asustada por todo lo que vi ahí, todas esas imágenes, velas, copas llenas como de un aceite rojo, un montón de cosas raras. Y la señora delante de mis ojos se transformó. Ella era joven y de repente se puso su cara como arrugada, sus ojos cambiaron y su voz ya no era su voz era muy dulce, pero en ese momento ella estaba hablando como un hombre. Así que tomó la mano de su hija y tomó mi mano también y empezó a hacer como unas cruces y como a decir algo que yo no podía entender qué era lo que estaba diciendo. Aparentemente, eso que era bueno, que era una bendición para que nos fuera bien en la escuela, todo marchara de acuerdo a lo programado. Eso fue el inicio de mi fin, el inicio de un temor que me paralizó por un buen tiempo. Ah, el Señor, gracias le doy que tuvo misericordia de mí, pero transcurrieron por lo menos 3 años hasta que yo pude conocer al Señor y pude ser libre de esas cadenas. No quiero hacerles el cuento largo, pero déjeme decirles que desde ese momento, creo que desde la primera noche, cuando fui a dormir, empecé a tener unas pesadillas, pero no era un simple sueño, era algo tan real. Y yo quiero decirte, tú que me escuchas, que el mundo espiritual es tan real o aún más real que el mundo físico que nosotros podemos ver, que podemos tocar, palpar. Es bien real. Y esa presencia demoníaca, satánica, el Señor reprende en el nombre de Jesús, no me dejaba dormir. Era una pesadilla horrible. Yo sentía cuando cerraba mis ojos que me quedaba dormida, sentía como que estaba cayendo por un abismo profundo, 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 y todos en casa se despertaban con mis gritos. No podía dormir, pero también en el día yo sentía como que alguien estaba caminando detrás de mí. Era como una presencia de algo. Yo podía sentir sus pasos, quizá podía ver hasta la sombra. Todo fue tan, tan mal que yo no podía ni siquiera ir al baño sola, tenía que ir acompañada porque tenía un temor insoportable, un temor que me tenía paralizada, que me tenía también enferma. De hecho, mi salud, siendo una niña, empezó a decaer de manera considerable. No pasaba una semana sin que mi mamá tuviera que llevarme al hospital, ya fuera por una cosa o por otra, o tenía fiebre, o tenía dolor de cabeza, o tenía amigdalitis, o tenía un montón de cosas en la piel, siempre estaba enferma. Pero aparte de eso, tenía un nerviosismo crónico. De hecho, es interesante cómo uno puede borrar cosas de su mente. Yo no recordaba nada, nada de eso hasta anoche. Recordé incluso la medicina que me recetó mi pediatra, se llamaba Valium 2, Rocher, algo así, porque el nerviosismo que tenía me paralizaba cuando veía a alguien extraño, como sentía todas esas presencias demoníacas. Yo pensaba que me iban a hacer daño. Puedo decir ahora que era una seria depresión, lo único que no sé, estaba diagnosticada. Tenía mucho complejo a esa edad. Las fuerzas del mar, yo las podía sentir en mi vida de una manera que yo no puedo describir. Todo era un pánico, un temor, estaba paralizada, me sentía atada completamente. Pero
yo te quiero decir, tú que me escuchas, quizás sin saberlo, porque mi mamá no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía lo que pasó ese día, todo lo contrario, ella creía que era bueno. Am, Cuando esa señora tocó mi mano, yo no estaba pensando nada, pero como dije ahorita, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. A veces le abrimos la puerta o una brechita, no tenemos que abrirle la puerta al enemigo y él entra y toma control. Solamente la sangre de Cristo puede liberarnos del poder del mal. Y es lo que yo te quiero decir, porque pasaron 3 años, alrededor de 3 años, y mi mamá conoció al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros y ella pudo conocerle y a través de ella yo también recibí liberación. Muchas veces pensamos que los niños no necesitan hacer su confesión de fe porque son buenos, porque no tienen maldad, porque no tienen pecado, pero en mi caso no era cierto. Yo recuerdo que me dio mucha lucha aceptar a Cristo porque no lo sé, pero el día que tomé la decisión, lo recuerdo como ahora, porque la pastora hizo el llamado y yo sentí en mi corazón que yo tenía que pasar al altar, aunque yo iba a la iglesia todas las noches, pero ese día yo sentí la necesidad de pasar y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y recuerdo que cuando pasé, la pastora hizo una oración por mí y ella decía, Señor, yo sé que tú tienes poder en los 4 extremos de la tierra. Y esas palabras se quedaron conmigo. Ahí yo tuve una visión, yo no sabía que era una visión lo que estaba teniendo, pero vi un niño bien lindo, parecían como de una lámina de un libro. Y de repente, 2 ángeles grandotes con unas alas inmensas lo arropaban, pero cuando movieron sus alas, yo sentí como que todo eso sopló sobre mí. Y cuando yo me paré de ahí, yo sentía que libras y libras de carga caían de encima de mí. Y estaba feliz. Interesantemente, estaba muy feliz. Cuando llegamos a casa, yo recuerdo que no sabía orar y yo sabía decir, gracias Señor por tus maravillas. Y te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Así que me hinqué delante de mi cama y empecé a decir, gracias Señor por tus maravillas. Gracias Señor por tus maravillas. Y te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Pues esa noche, al dormirme, yo tuve la última de esas horribles pesadillas. a Satanás mismo en persona, el Señor lo reprenda, se me mostró en el sueño, y me quería como engañar, hacerme creer que él era otra persona, pero yo entendía que era él, así que empecé a decir bien fuerte, gracias Señor por las maravillas. Señor, yo sé que tú tienes poder en los 4 extremos de la tierra y te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Era todo lo que salía de mi boca en el sueño. Llegó un momento en que yo lo gritaba con fuerza, te reprendo en el nombre de Jesús. Y entonces ese personaje se iba retirando. Pero llegué al punto de que ya mi voz no salía. Así que ah, se convirtió como todo en una horrible pesadilla. Yo quería hablar y reprender, pero ya no podía. Pero eh, él tuvo que alejarse, él tuvo que irse lejos y hasta el sol de hoy el Señor me hizo libre y por eso yo puedo, como dice la canción, cantar con libertad. Mi boca está llena de alegría y de alabanza porque grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida y está haciendo y seguirá haciendo en el nombre de Jesús. No me canso de pensar qué habría sido de mi vida si yo no hubiese tenido un encuentro con Jesús. Quizás ya no estuviera viviendo y no te estuviera hablando el día de hoy. Quizás estuviera en un hospital mental, pero el Señor
me hizo libre. Y te quiero decir a ti que me estás escuchando, que el que me libertó a mí, también te puede libertar a ti. Que Él derramó su sangre en la cruz y esa sangre no ha perdido ni perderá jamás su eficacia. La palabra de Dios dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hace blanco como la blanca lana. Y por eso yo te digo, tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre, no importa las cadenas que te estén atando, no importa cómo se llame hechicería, se llame brujería, cualquier tipo de pecado, desde el más simple hasta el más complejo, la sangre de Cristo no ha perdido su eficacia. Y por eso yo le quiero dar gracias a Dios en esta mañana. Yo le doy gracias porque Él me ha hecho nueva, Él me ha hecho limpia, Él me ha hecho pura, Él rompió todas las cadenas que me ataban, Él me ha perdonado, me lavó con su sangre, borró todos mis pecados y hoy yo puedo decir que soy libre en Cristo Jesús, puedo cantar con libertad, puedo danzar, puedo alabar y glorificar el nombre del Señor, porque Él hizo todo eso, cosas tan grandes en mi vida. Y te digo, también lo puede hacer contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde.